Juan, yo siempre tuve una inquietud. ¿El viejo siempre tuvo ese consentimiento por parte de ustedes cuando empezaron este tema de política? ¿O les había dicho que no entrara? ¿Cómo fue esa historia? No, nunca. Nunca ni para un lado ni para el otro, la verdad. Él era muy liberal en todo, el sentido filosófico de la palabra. Yo nunca sentí que nos orientara a meternos en política y tampoco que nos dijera nunca se metan en esto o dedíquense a otra cosa. Nunca fue como tema de conversación, la verdad. Las cosas se fueron dando en mi caso, que fui digamos, el que lo acompañó y con el que estuvo más tiempo en la etapa de universidad y en Bogotá, porque estudié en Bogotá. Mis hermanos mayores lo hicieron en Bucaramanga y Andrés todavía estaba un poco más pequeño cuando lo asesinaron. No compartió tanto con él. A mí el gusto por lo público y por la política me surgió como muy temprano. Me gustaba acompañarlo. En Bogotá, en la universidad también ya, independientemente incluso de él. ¿Ah? Entonces, sí, no me había hecho nunca esa pregunta, pero no, nunca fue un tema de conversación. Entre otras cosas porque yo la política electoral como tal, buscar votos, hacer campañas y eso, nunca estuvo en mis planes. A mí me gustaba más lo público, la administración, pero no la política electoral. Terminé la política electoral, obviamente, desgraciadamente, después de su asesinato. ¿Qué diferencias ve en ese acompañamiento a la política de ahorita No, ahí sí que... con todo ese tema de redes? Si ha cambiado, ¿qué diferencias tú sientes? Porque ellos son siempre bastantes años. Más que el tema de redes, no, la diferencia fundamental es el deterioro de la política y de la calidad de la política. Aquí la gente se detiene en la discusión de las redes sociales, que es otro cambio obviamente fundamental en el ejercicio de las campañas. Pero yo recuerdo cuando lo acompañaba a él, tal vez en estos días hablábamos con amigos, había sentimiento, había fervor partidista, había ideas, la gente se movía con mucho entusiasmo y convicción alrededor de propósitos, de ideales, de campañas. Eso se ha perdido mucho, no solamente aquí en Cúcuta y norte de Santander. A veces pensamos que todos los males están concentrados acá y se repiten mucho en todo el país, ¿no? Se perdió mucho la identidad partidista. Bueno, la crisis de los partidos fue total, se fraccionó todo. Y ya no hay esas convicciones de la gente, ¿no? Y ahora, digamos, toda esa política tan desastrosa para una ciudad que vemos acá, de los mercados, del cemento, de la cosa con la gente, o que la gente siempre está esperando algo cambio, ¿ah?, por el voto. Eso hace 20, 25 años no se veía, ¿ah?, en la política colombiana en general. Mucho más transparente, mucho más organizada, entendiendo siempre que la política tiene sus bemoles. En esa fracción de partido, yo quiero preguntarte por esa creación del Partido en Marcha. ¿Cómo nació la decisión? ¿En qué momento la tomó? ¿Qué circunstancias estaba pasando, Juanfer? Bueno, pues nosotros siempre lideramos dentro del Partido Liberal una tendencia, digamos, más socialdemócrata, más centro-izquierda. El Partido Liberal tenía, porque ya no tiene nada, muchos matices ideológicos.
Había incluso sectores de derecha dentro del partido que básicamente fueron los que se quedaron hoy con el logo del partido y con la casa de la Caracas con 36. Lideramos siempre esa tendencia en los últimos años y digamos la ruptura con el establecimiento oficial del partido se da en el 2018, cuando la dirección del partido toma la decisión sin consultar a nadie y sin convocar al partido de acompañar la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial del 18. Ahí empezamos nosotros con muchos amigos del partido a pensar que ya no valía la pena seguir dando las luchas internamente en el partido porque no había espacios para discusión, para deliberar, para el debate democrático. Esa decisión de Duque fue un desastre para el partido que yo creo que hoy todavía se está pagando en opinión frente a los colombianos. Porque un partido no puede acompañar durante 8 años, como lo hizo con el presidente Santos, la política de paz, y la noche de la primera vuelta presidencial dar una voltereta e irse a acompañar, independientemente de lo que uno piense de Duque, si es bueno, malo, gordo o flaco, irse a acompañar el candidato del partido que se opuso durante los 8 años a la principal política del gobierno del cual hizo parte el liberalismo y que lideró la política de paz. Humberto de la Calle, liberal, fue el jefe del equipo negociador de paz. Rafael Pardo, liberal, es candidatos presidenciales los dos, fue el ministro del posconflicto. Juan Fernando Cristo, liberal, era el ministro del Interior. O sea, en el partido descansaba toda la política de paz de Santos y así era percibido por el país. Y el partido llega y se va con el tipo y con el candidato y con el partido que se había opuesto a todo lo que se había construido. Eso es lo que castigan hoy los ciudadanos de los partidos. La gente piensa, hoy ya la gente no traga entero. Usted ahora estaba preguntando por las diferencias en eso, sí es cierto, el tema de las redes, todo este tema, la gente vive más informada, está más atenta. Y esa falta de coherencia la gente la castiga. Ahí empezamos a deslindar, nos dimos unos meses para ver si había alguna rectificación del partido, no se dio. Y ya en diciembre del 2018 dijimos, esto no vale la pena, apostémosle a construir una nueva fuerza política en Colombia que sí represente el pensamiento y los ideales liberales. Y allí surgió pues este proyecto que nos tiene hoy muy entusiasmados. ¿Ese nombre se le vino a la mente? ¿Una reunión? No. Si se me vino a la mente estaríamos en lo mismo de César Gaviria del Partido Liberal tomando decisiones porque a uno le dio la gana, sin ninguna deliberación ni nada. No, comenzamos a discutir en ese momento, recuerdo, con Guillermo Rivera, con Luis Eduardo Garzón, el exalcalde de Bogotá, que es independiente, que no tenía origen liberal, con Ramiro Bejarano, con Cecilia López Montaño, la ministra de Agricultura de este gobierno, con gente de los jóvenes liberales de todo el país que nos acompañaron y empezamos a discutir sobre la conformación del grupo político, sobre cuáles serían sus objetivos, qué era lo que podíamos llegar a representar en el escenario político y de la sociedad colombiana. Hubo muchos días de discusiones, de tertulias, entonces contratamos un publicista, una agencia de publicidad de Bogotá que no tenía nada que ver con política, nueva totalmente, de jóvenes también. Empezamos a votar corriente con ellos y empezaron a surgir ideas. ¿Qué representaba el partido? ¿Qué quería representar? Defensa de libertades y derechos, sí, sin lugar a dudas. Reformas sociales, sí, sin lugar a dudas. Defender la paz, sí, sin lugar a dudas. ¿Somos de izquierda? No somos de izquierda. No somos una fuerza de izquierda como se conoce normalmente en el país y en el mundo. ¿Somos de origen liberal? Sí, la mayoría. Y empezamos en esos momentos empezaban, yo creo que esa misma pregunta me la hicieron hace pocos días en Santa Marta o en Cali, ya no recuerdo dónde, que hemos estado en todo el país,
Y yo decía, tal vez hubo dos componentes fundamentales para el nombre del partido. En ese momento comenzaban tímidamente las movilizaciones en contra del gobierno de Duque, las marchas. Las marchas, marcha significa actividad, dinamismo, digamos impulso, marchar obviamente para defender derechos. Eso fue un concepto que estaba ahí presente, y el otro, siempre el concepto liberal. El gran liberal del siglo XX en Colombia fue Alfonso López Pumarejo, fue el promotor de la Revolución en Marcha 1936, de las grandes reformas sociales, unas que se cumplieron y otras que todavía, aunque parezca mentira, ya va a cumplir un siglo su gobierno y todavía siguen pendientes. Y ese gobierno se denominó el de la Revolución en Marcha. Entonces, también esa inspiración liberal de López Pumarejo nos animó mucho. Juntando esos dos conceptos, surgió En Marcha. En ese recorrido que has hecho, Juan, hablemos un poco más de la región. ¿Cómo ves a Norte de Santander y Cúcuta ya ahorita próximos a las elecciones? ¿Comparativamente con las otras regiones o cómo? No, Okay, hablándolo individualmente. Acá. Pues mire, yo en general creo que el país está teniendo un enorme problema hoy, y es el del centralismo asfixiante. Y en estas elecciones regionales lo ve uno con más claridad, no solamente en Norte de Santander y Cúcuta, sino en todo el país. Aquí caímos en un círculo vicioso en Colombia, que si no acabamos con el centralismo y si no avanzamos hacia una verdadera autonomía territorial y hacia un Estado federal, no nos va a permitir avanzar como sociedad. Hay un círculo vicioso. Los gobernadores y alcaldes, ahora que estamos eligiendo el de Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta y el de cualquier parte del país, prometen de todo y ofrecen de todo, unos de buena fe, otros puro populismo, etc. Y esos alcaldes y gobernadores no tienen la capacidad de cumplir lo que ofrecen. No hay manera, no hay. En el país están concentrados los recursos en Bogotá, hay un centralismo asfixiante. Y entonces caímos en un círculo vicioso en el cual los gobernadores y alcaldes todos los días le echan la culpa de todos los males de sus regiones al presidente de la República y al gobierno nacional, a Bogotá. Y en Bogotá tampoco se preocupan por los temas de las regiones, porque hay mucha desconfianza con los gobernadores y alcaldes elegidos popularmente. Y eso está llevando a una frustración ciudadana. Cada 4 años es de frustración en frustración, y yo creo que Norte de Santander no es la excepción. Incluso yo creo que estamos liderando el ranking de frustraciones. Cúcuta no ha sido una ciudad de buenas para elegir alcaldes. Hemos tenido mala suerte o equivocaciones, o como se quiera llamar, decepciones, como la que está terminando la administración actual. Y en las gobernaciones tampoco hemos tenido unas buenas experiencias. Y la región está muy atrasada, la región sigue teniendo serios problemas de violencia, serios problemas de exclusión, de pobreza, que hace falta un liderazgo transformador que sea capaz de plantearse desafíos y retos hacia el futuro que vayan más allá de la pavimentación de una calle o la construcción de un parquecito. Yo creo que aquí hace falta una visión en grande del departamento y del municipio, y yo creo que esa tarea todavía está pendiente. Hubo 2 momentos claves en el país. En el primero fue el tema de Santos. Muchos colombianos, digamos, siempre todavía se lo preguntan, Juan Fernando, cuando se inclinó toda la balanza para la paz. ¿Qué nos puedes contar de que la gente no sabe, o para que tengan digamos, esa razón de adentro de que puedan ver lo que estaba pasando en ese momento cuando se tomaron la decisión de cambiar de un rumbo que supuestamente ya se venía perfilando, cuando no se quería nada, cuando estábamos, digamos, en una avanzada de ir en contra
a cambiar los papeles para una unión. No, yo creo que el país tomó un rumbo con Santos y entendió que había que acabar con las FARC, y para acabar con las FARC era necesaria una negociación y una desmovilización y un desarme. Las FARC estaban debilitadas militarmente, pero no estaban acabadas. Y yo creo que el gran éxito del acuerdo de paz, incluso ahorita con las imperfecciones, con los incumplimientos, con el resurgimiento de algunos sectores armados, es que las FARC se acabaron, y las FARC se desarmaron, y las FARC se desmovilizaron, y como estructura militar, que era muy poderosa, dejaron de existir. Ahora lo que hay son bandas de narcotraficantes regadas por todo el país, y yo creo que ese fue el gran éxito. Obviamente, lamentablemente, hubo una fuerza política, la de Uribe, la del Centro Democrático, que se opuso sistemáticamente a la paz. El país se dividió por cuenta de la paz. En estos días leía una entrevista ahora a propósito del conflicto del Medio Oriente, de un ex canciller israelí, Shlomo Ben-Ami, que fue ex canciller del Partido Laborista y participó en los acuerdos de Camp David en Washington en el año 2000, el último gran esfuerzo de paz israelí-palestino. Y este ex canciller decía: por lo general en el mundo y a través de la historia, las guerras unen a los pueblos y la paz los divide, ¿no? Es mucho más fácil convocar la unión con base en la ira, en el odio, en el intenso dolor, digamos, de las muertes, de la violencia, del ánimo de venganza, que la búsqueda de la paz. La paz siempre, como tiene más moderación, más tranquilidad, el debate es mucho más profundo. Yo creo que en Colombia nos pasó eso, y fue una lástima. Yo creo que si hubiéramos logrado una unión de todo el país alrededor de la paz, se hubiera podido avanzar mucho más en Colombia. También, Juan Fernando, que después de varias pruebas y errores era como la gran... O sea, es muy difícil que quede perfecto de primera vez. O sea, tiene uno que atravesar por varias pruebas, y también se necesita de la confianza de la otra contraparte. No, es que paz perfecta no hay, eso ya es conocido en el mundo entero, no hay ningún proceso de paz perfecto, la paz es imperfecta por naturaleza, pero siempre es mucho mejor que la guerra. Mire lo que está pasando hoy en el Medio Oriente, mire lo que está pasando por unos radicales fanatismos de lado y lado, cuando hacer la paz hubiera ahorrado miles de vidas allá en el Medio Oriente. Pasemos a la ley de víctimas, que fue algo en el que fuiste autor, Juanfer. Sí, la ley, hoy la gente habla de la ley de víctimas como si fuera algo normal y rutinario del país. Hace 15 años el concepto de víctimas no existía en Colombia. Hace 15 años el propio gobierno Uribe se opuso a la ley que reconocía los derechos de las víctimas en Colombia. Yo creo que la ley humanizó a este país, hizo que muchos sectores sociales y ciudadanos que no se habían percatado de que en una guerra de 50 años había dejado millones de víctimas empezara a mirar hacia allá. Y mucha gente, muchos analistas y muchos comentaristas políticos y estudiosos y académicos del país señalan, yo creo que con razón, que la ley de víctimas fue la cuota inicial del acuerdo de paz con las FARC, que la ley de víctimas tal vez es la ley más importante que se ha aprobado en Colombia después de la Constituyente de 1991, y que ha permitido de alguna manera avanzar en procesos de reconciliación al país, y en procesos de reconciliación de esas víctimas con el Estado colombiano, esas víctimas que se sentían totalmente ignoradas, menospreciadas por el Estado. Hoy las víctimas son reconocidas, son dignificadas, muchas de ellas aún no han sido reparadas, el esfuerzo es monumental para llegar a una indemnización económica a todas las víctimas, pero sin lugar a duda la situación de las víctimas hoy
12 años después de aprobada la ley y más de 15 años después de que iniciamos ese proceso para su discusión, es mucho mejor que en ese entonces. Pasemos a el efecto de Petro, Juan Fernando. Mirando en retrospectiva, ¿crees que era necesario de este periodo fuera de él para que validara o no validara todo el trabajo que se ha hecho? Pues a mí lo que me llama la atención y me divierte es que los colombianos todos nos hemos vuelto o petristas o petrólogos, estudiosos del fenómeno de Petro, y eso demuestra las limitaciones que tenía la democracia de este país. O sea, en toda América Latina, los últimos 30 o 40 años, después de que acabaron los regímenes dictatoriales de los 70, o sea, llevamos 40 años más o menos de una normalización de la democracia latinoamericana. Todos los países en América Latina, incluso los que tuvieron las más duras dictaduras militares de derecha, habían tenido alternancia en el poder y gobiernos de izquierda que entraban y salían y les iba bien a unos, regular a otros, muy mal a otros y se cambiaban. Aquí en Colombia, yo creo que por cuenta de la existencia de las FARC y de la lucha armada, muchos sectores de la opinión colombiana asimilaban a la izquierda democrática con la subversión, y eso no permitía que la gente con confianza se acercara a las ideas y a las tesis de izquierda. Yo sí creo que Petro es producto del acuerdo de paz, sin lugar a dudas, no porque se haya hecho campaña por él ni porque se haya impulsado, sino porque la desaparición de las FARC como grupo armado militar de alguna manera abrió espacios democráticos y quitó esas prevenciones a muchos sectores ciudadanos frente a la izquierda. Esa asociación que había casi que inevitable, automática, de izquierda con guerrilla en Colombia, que no existía en ninguna otra parte de América Latina. Y desde ese punto de vista, a mí me parece sano que Petro haya llegado a la presidencia de la República. Y que la izquierda democrática vea además lo difícil que es gobernar este país y que sufran en carne propia. En estos días me decía un compañero en el Senado de la República de años del Polo Democrático y de la izquierda, decía: yo ahora sí me estoy dando cuenta lo difícil que es hacer cualquier cosa en el Estado colombiano, y uno se paraba allá y echaba discursos y uno pensaba que era falta de voluntad. Le dije: es que esto es muy difícil gobernar, y yo creo que eso está bien, y aquí no va a pasar ni lo de Venezuela, ni Petro se va a quedar en el poder, ni va a haber constituyente como nos advertían, ni le han expropiado un metro de tierra a nadie como decían. Puede haber un gobierno regular de izquierda, que es lo que tenemos hoy. Algunos dirán que es un desastre, alguna gente todavía que dice que es buena. Yo sin entrar a calificar, lo cierto es que hay alternancia en la democracia, lo cierto es que es bueno para el país que mucha gente que nunca ha tenido la oportunidad de gobernar en Colombia gobierne. Yo creo que eso es sano, no pueden estar siempre los mismos. Y ya la gente en el 2026 democráticamente tomará la decisión de cambiar el rumbo si no le gusta el rumbo que ha definido el gobierno Petro, que a mí personalmente me parece que no es el rumbo adecuado para el país, que se han equivocado mucho. Hay que señalar las equivocaciones con independencia, con carácter, pero sin ese apocalipsis y sin ese catastrofismo de muchos de que es que no va a quedar país en el 2026. Este país ha aguantado muchos gobiernos malos, ¿no? Si hay otro malo en el 2026 sigue y se cambia y la gente que si se quiere ir a la derecha, a la extrema derecha, al centro. Esa es la democracia. Tengo que preguntarle por Bogotá, Juan Fernando. Ya, digamos... Pues fíjese lo que va a pasar en estas elecciones, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Mire lo interesante de la democracia, por eso es que eso es bueno. En el 2019... teníamos un gobierno de derecha del Centro Democrático, Iván Duque,
Y todas las principales capitales del país, con excepción tal vez de Barranquilla, las ganaron candidatos, como los quiera llamar, independientes, alternativos, de izquierda, de oposición, distintos, digamos, a lo que representaba Duque. Todas. Claudia López en Bogotá, Quintero en Medellín, Ospina en Cali, aquí mismo Yáñez, el Partido Verde, Cárdenas en Bucaramanga, el de Cartagena, el de Manizales, el de Villavicencio, todas las principales capitales. Hoy, 4 años después, lo que pronostican todas las encuestas es que esas mismas capitales no van a quedar en manos de sectores afines al gobierno Petro de la izquierda, sino más bien tirados hacia el centro derecha, los partidos tradicionales, coaliciones de partidos tradicionales, candidatos incluso que enfrentaron a Petro como Fico en Medellín o como Char en Barranquilla, la propia Dilian en el Valle, si finalmente gana. Y eso es bueno para la democracia colombiana, así como fue bueno que hubiera un balance de poder al gobierno Duque hace 4 años en el poder regional, ahora va a ser bueno que haya también un equilibrio de poder frente a Petro en 4 años después. Y en el caso de Bogotá es lo que va a suceder. Yo creo que Carlos Fernando Galán va a ser el alcalde de Bogotá, y es un alcalde que no va a ser un enemigo del gobierno del presidente Petro por su talante, por su formación, pero que va a ser un alcalde independiente y va a ser un contrapeso de poder frente al presidente Petro en la alcaldía más importante que tiene el país, que es la de Bogotá. ¿Cuál es su deseo, Juan? ¿Cuál es mi deseo? Más allá, sí, político, ya con el partido, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve usted o digamos este proyecto de este partido en marcha? Mi deseo es obviamente construir una opción política que perdure en el tiempo en Colombia, que defienda un ideario liberal, promover muchos nuevos liderazgos en el país, es lo que estamos haciendo en estas elecciones regionales. Estamos muy entusiasmados con candidatos y candidatas maravillosos a consejos, a alcaldías. Aparece una gente que realmente, si uno se hubiera quedado dentro del viejo Partido Liberal, nunca hubiera conocido, ¿eh? Los viejos partidos ya no representan a la gente. Eso ya son unas máquinas electorales de producir votos que se retroalimentan, que no se salen de su burbuja, que no tienen ninguna. Los viejos partidos se convirtieron en clubes exclusivos y excluyentes de parlamentarios que se reúnen en Bogotá en apartamentos a tomar decisiones de espaldas a la gente. Mi sueño, ¿cuál es? Construir un partido que defienda el federalismo, que avancemos hacia un Estado federal en Colombia, avanzar en la consolidación del primer partido digital de Colombia y que a través de la tecnología aseguremos la participación de la gente en la toma de decisiones del partido. Ya lo empezamos a hacer y eso nos entusiasma mucho. La posición, por ejemplo, de En Marcha frente al gobierno del presidente Petro no la tomó Juan Fernando Cristo, no la tomaron los senadores de la bancada de En Marcha, la tomó la gente, consultando digitalmente a la gente si el partido quería, si ellos querían que En Marcha fuera un partido de gobierno, un partido independiente de oposición. Y eso es lo que queremos hacer de manera permanente y construir un partido distinto en Colombia, porque si tenemos esa oportunidad de una nueva fuerza política, no es para hacer lo mismo que se venía haciendo en Colombia, si no, no tendría sentido, nos hubiéramos quedado allá. ¿Qué le puede decir a todos los colombianos que vamos a salir a votar el 29 de octubre? La responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Mire, la elección más importante que tiene cada ciudadano, cada 4 años, en mi concepto, no es la de un presidente de la República, es la de un alcalde de una ciudad. El alcalde es el que tiene en sus manos los instrumentos y la capacidad de transformar positivamente la vida de su gente. Un presidente es muy lejano. Un presidente en un país del tamaño de la población de Colombia ni tiene el tiempo, ni tiene la capacidad, muchas veces ni siquiera la voluntad de enterarse de los problemas de la gente. Es el alcalde, ni siquiera el gobernador, es el alcalde el que conoce su gente, conoce su comunidad,
sabe si el parque está iluminado o no, sabe si hay muchachos metiendo droga allá o no, sabe si el hospital o la escuela está funcionando o no, si la calle está pavimentada. No es un presidente de la República. Un alcalde bueno para una ciudad en 4 años es mucho lo que puede transformar positivamente la vida de la gente. Y un alcalde malo se le vuelve eterno a la gente. Yo lo que diría para el 29 de octubre es que la gente entienda el poder que tiene con su voto, el poder transformador y el poder de definir su futuro, que no venda el voto, que no traicione sus ideales simplemente por un beneficio momentáneo, que la gente vote a conciencia y pueda elegir las mejores opciones, y que vote por opciones y liderazgos que representen realmente un cambio en la manera como se están manejando muchos municipios de Colombia. Yo lo que le diría a la gente es que tengan dimensión de la trascendencia y la importancia que tiene una elección, porque es que aquí nosotros a veces pensamos que lo único importante es la elección de un presidente, y en esta cosa medio caudillista latinoamericana pensamos que un presidente puede solucionar todo, ¿no? Y que un presidente tiene la varita mágica, y eso no es cierto. Eso, la verdad, es una distorsión de la realidad. Es el alcalde, entre otras cosas. Los alcaldes se vuelven emperadores locales. Los alcaldes sí que no tienen ninguna clase de control. Los presidentes sí. En Colombia, lo hemos visto ahora con Petro, funciona el equilibrio de poderes. Hay una Corte Constitucional, hay un Congreso, hay una Junta del Banco de la República. El presidente no puede hacer lo que le da la gana, los alcaldes sí. Nadie los controla. Por eso hay que elegir bien el próximo 29 de octubre, y obviamente nosotros estamos muy entusiasmados de que esta nueva opción de En Marcha va a tener un respaldo en muchas ciudades y departamentos de Colombia.